Soy Alan Flores Velázquez de la Universidad Tecnológica de Querétaro, de la carrera de Tecnologías de Automatización, del grupo IT61, y les voy a presentar el resultado de aprendizaje de la unidad 1 de la materia integradora 3, impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Para la presentación de la unidad 1 se tiene la siguiente información. Hablando de la descripción y características de lo que es el proceso, vamos a tener la siguiente, que en este caso, pues, lo que es la necesidad de reducir recursos o elementos que influyan dentro de un proyecto se está haciendo cada vez más esencial. Por ejemplo, el reducir el tiempo, el dinero y el esfuerzo es algo que se contempla diariamente en cada uno de los desarrollos de los proyectos que se están haciendo actualmente. Por ello que el proceso analizado para este caso, estamos hablando de un compresor casero que pues mediante un elemento presurizador, en este caso un motor, que se conecta directamente hacia el tanque mediante una manguera de 6 milímetros. El tanque va a tener una capacidad de 200 psi máximo, pero todo este conjunto de componentes carecen de elementos de medición y regulación. En este caso, hablando de un sensor y un manómetro, no lo posee. Y hablando de regulación, pues no posee una válvula de desfogue que en este caso se regule sola en base a la presión. Y estos son elementos que pues, van a caracterizar a un compresor debido a que le dan la seguridad que la gente necesita. Por otra parte tenemos lo que es la planta del proceso, que en este caso vamos a decir que este mismo va a tener unas dimensiones de 75 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho y 20 centímetros de altura. En este caso hablando únicamente del tanque sin tomar en cuenta lo demás, este es el proceso al cual debemos de llegar al final del desarrollo de este proyecto. Posteriormente tenemos lo que es la capacidad de carga hablando del presurizador, que este presurizador nos va a decir que es de un doceavo de caballos a 112 voltios. En este caso este es el corazón del compresor, debido a que pues, es el responsable de generar el aire comprimido dentro del mismo tanque. Este va a tener una capacidad de 60 psi como máximo de presión. Entonces si el tanque ya tiene más de 60 psi, ya no va a poder direccionar aire hacia el mismo. Por otra parte, también tenemos lo que es la válvula de acción manual, que en este caso pues es necesario que esté una persona a cargo de esta tarea, debido a que con ella se va a controlar lo que es la presión dentro del mismo tanque y también es necesario que pues, le esté regulando de manera adecuada. A continuación se va a mencionar el por qué es necesario que esté una persona aquí, pero en este caso hablando de la manguera que conecta lo que es el presurizador y el tanque, en este caso de 6 milímetros, como ya se había mencionado anteriormente, va a facilitar la entrega de aire y el suministro del presurizador hasta el tanque. De las tareas que realiza de manera manual este mismo compresor, hablamos de que es una de las operaciones manuales de encendido y apagado. En este caso, como tiene una clavija conectada a lo que es el motor, pues hay que tenerla en cuenta en que se va a estar conectando cierto tiempo y desconectando cierto tiempo. Pero tiene que estar una persona también a cargo de esta tarea. Al ser una tarea repetitiva, cabe la posibilidad pues, de que se genere un desgaste en la conexión a la toma de energía. También teniendo en cuenta que lo que es la repetitividad y todo lo demás, hablamos de que según la vida útil es alrededor de los 6 meses, entonces cada 6 meses hay que estar cambiando este elemento de lo que es el proceso. También, siguiendo este mismo caso, el elemento, en este caso del motor, va a consumir alrededor de 3.5 al arranque, que ese es cuando más corriente consume, entonces hay que tener un especial cuidado en el consumo de energía innecesario en este caso. Y también, como se había mencionado anteriormente, de lo de las operaciones que se realizan de manera manual, es lo de la regulación de la presión. Como se había mencionado en la figura 4, por ejemplo, que una persona tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque pues hay que tener especial cuidado debido a que si no se contienen las especificaciones necesarias, se puede llegar a ocasionar un peligro. Debido a cómo se hace el proceso actualmente, las personas tienen que hacer un conteo, pues vaya, si se puede decir imaginario, para poder contemplar cuánta carga tiene. Entonces, cuentan
de 5 a 10 segundos, por ejemplo, y pudieran llegar a saber, no con certeza, cuánta presión tiene el tanque. Entonces este es un método muy rudimentario y que no garantiza la seguridad de las personas a su alrededor. Hablando específicamente ya de la justificación, vamos a tener que, como se había mencionado anteriormente, se requieren elementos que puedan exhibir lo que es la presión. En este caso, pues el manómetro va a ser un componente pues, esencial y crucial en lo que es la presión del sistema en sí. En este caso, pues el manómetro va a detectar de 0,14 psi, que está muy por debajo de lo que puede dar el motor en sí. Entonces vamos a poder tener un equilibrio de no excedernos sobre esta medida que tiene el mismo manómetro, y también dependiendo de la tarea vamos a poder utilizar este manómetro, que en ocasiones va a ser solamente utilizado para tareas muy específicas o que son para el hogar, no para tareas de uso rudo o en algunas otras. También, como se había mencionado en el apartado de la definición del problema, como no tiene elementos de medición, va a reflejar un peligro inminente en lo que son las personas que estén trabajando con el mismo compresor o que se encuentren alrededor, debido a que no saben cuánta presión está teniendo el componente si es que las demás tareas que son manuales se desatendieran en sí, y pues puede generar una incertidumbre sobre lo que es la situación actual del proceso. En este caso, hablando del compresor casero, pues va a ser una herramienta que va a ser útil para variedades de tareas. Hablando específicamente, que es uno de los aspectos más destacados, pues es que tiene que funcionar de manera manual. Entonces, dejarlo a la deriva, este proceso puede llegar a significar un peligro para lo que es las personas. Y también de igual manera, al ser manual, pues va a requerir un aumento en la cantidad de recursos, en este caso que va desde lo monetario hasta lo que es el capital humano. Hablando específicamente ya de lo que es el consumo de suministro eléctrico para este proceso, tenemos que va a ser uno de los aspectos más críticos, que es el compresor de su consumo de energía. En este caso, que es un compresor manual que va a consumir de 402.5 de watts de potencia, que pues, es lo que requiere para funcionar de manera correcta, que va a ser suministrado por la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Por otra parte tenemos lo que es el suministro de aire. En este caso pues va a ser tomado del ambiente, tomando en cuenta que el compresor toma un tiempo directo del ambiente y lo comprime aproximadamente PSI. Entonces, teniendo la disponibilidad del aire del ambiente, va a ser ilimitado, pues no es necesario que sea difícil de conseguir. Entonces, al ser del ambiente, pues vamos a poder ahorrar recursos para la obtención del mismo recurso. Para lo que es los consumibles tenemos de lo que es, como se había mencionado anteriormente, lo que es el arranque y paro del compresor y la regulación de presión van a generar un desgaste en estos materiales como ya se había mencionado anteriormente, y pues va a generar un costo de lo que es la clavija y la llave de paso. Al tener en cuenta algunos factores, se tiene que el gasto aproximado es de 550 pesos mexicanos al año para reemplazar estos elementos, teniendo una vida útil la clavija de energización, perdón, de 6 meses y la llave de paso de 4 a 3 meses. Otro factor importante también sería lo que es la presión de salida, para establecerlo en 60 psig, que significa que el compresor es capaz de comprimir el aire hasta esa presión, como ya se había mencionado anteriormente. También lo que es el consumo de energía, como ya se había mencionado anteriormente, sobre lo que es el motor, el consumo de energía habitual es de 402.5, pero como al estar en arranque y paro constantemente, va a consumir un poco más de lo que se está contemplando en esta sección. Entonces, para reducirlo es necesario poder hacer adecuaciones que se puedan adaptar al proceso y sin modificarlo. Y pues también para minimizar la huella de carbono. Para lo que es la temperatura de descarga tenemos que es de 40 grados centígrados. Si esta temperatura se permanece dentro del rango, vamos a poder evitar daños a lo que son las herramientas o equipos que estén conectados al mismo elemento. Para lo que son las fugas de aire, tenemos que son de 0.2 psi por minuto.
Entonces, manteniendo este rango que es, vaya, por así decirlo, normal, podemos mantener un funcionamiento estable, pero si se pudiera reducir este factor, pudiera llegar a ser un poco más benéfico para lo que es el proceso en sí. Hablando ya específicamente de lo que son los objetivos, tenemos que, como objetivo general, vamos a crear un sistema automatizado que nos va a permitir o va a permitir al usuario que pueda este mismo controlar y monitorear de manera local, remota y en tiempo real la presión que tenga el mismo compresor en sí. Para el objetivo específico, en este caso el inciso A, tenemos la colocación de un tablero de 20 por 20 centímetros. Para el objetivo específico B, tenemos de la colocación de lo que es un interruptor en la esquina superior derecha de lo que es el tablero, con 2 centímetros de tolerancia a ambos lados. Para lo que es el objetivo C en específico, tenemos lo que es el elemento que va a fungir como elemento de controlador, en este caso un Arduino Uno. También tenemos lo que es un relevador para lo que es la activación y desactivación del motor. Para el objetivo específico D. Para el objetivo específico E tenemos lo que es el algoritmo que vamos a tener que generar para controlar los ciclos de trabajo y poder disminuirlo en un 15%. Y el objetivo específico F, tenemos que desarrollar la interfaz hombre-máquina para el monitoreo de la presión y control también. Para los entregables, tenemos la siguiente información. En este caso se van a contemplar en cuatro actividades, perdón, que va a tener un entregable cada una. En este caso hablamos de que es la adecuación de los elementos de control y monitoreo sobre el tablero, como se muestra aquí en una imagen que pudiera llegar a representar algo un poco más gráfico. Tenemos lo que son los elementos del PID, los valores correspondientes al mismo que vayamos a previamente a sintonizar. También tenemos lo que es el código fuente de la programación de control, que en este caso es el que vamos a desarrollar como algoritmo. Y finalmente la interfaz hombre-máquina. Para los recursos utilizados tenemos la siguiente información. Para el uso del control y activación y desactivación tenemos lo que es el, el Arduino Uno, que va a estar controlando la activación o desactivación de lo que es el relé, y este a su vez va a estar conectado a lo que es el motor. Va a controlar el arranque y paro mediante el código o algoritmo que ya hayamos desarrollado, que va a ser en intervalos de tiempo para que no genere desgaste en el arranque y paro y no genere costos extra con el consumo de energía. Por otra parte, también un elemento crítico va a ser el sensor, que va a ser el que nos va a mandar los datos desde la presión o la presión directamente del tanque hacia lo que es el Arduino Uno, y así poder procesar la información y dar el mejor de los resultados. También otro elemento, como ya se había mencionado, es el manómetro para poder monitorear de manera local la presión y poder dar mejores resultados. Para lo que es el desarrollo, tenemos que como actividad uno es la colocación del sensor, que es mediante la colocación a un costado, a lo que es el costado derecho del tanque, para poder obtener la información adecuada. En este caso aquí podemos ver la ficha técnica del sensor, que nos va a decir cómo va a controlarse y cómo podemos adecuarlo a lo que es el Arduino. Por otra parte también tenemos lo que es el tablero de control. Aquí mismo vamos a tener los elementos de control, como ya se había mencionado, que es en este caso el Arduino Uno, en este caso el interruptor y lo que es el relevador. Van a estar interconectados entre sí para poder dar el mejor de los resultados según sea el caso. Aquí también tenemos la ficha técnica de lo que es el relevador, que nos va a ayudar a poder saber qué tanta corriente podemos consumir en este mismo elemento. También tenemos lo que es la ficha técnica del Arduino Uno, que nos va a mencionar hasta dónde podemos llegar, qué alcances podemos tener con este mismo. Y finalmente, teniendo en cuenta todo lo anterior, el circuito eléctrico que esperamos obtener para este proceso, para este sistema automatizado que esperamos diseñar, sería como el siguiente. En este caso, teniendo a la derecha U2, en este caso va a simbolizar el sensor. El Arduino Uno pues va a fungir como el controlador. En este caso, el elemento K1 va a funcionar como el relevador y el elemento M1 va a funcionar como el motor.